En 2014, en un hospital de Michigan, 2 pacientes con muerte cerebral mostraron una súbita y sorprendente oleada de actividad cerebral, de actividad cerebral. Fue la misma actividad que asociamos con la conciencia, y nos hizo preguntarnos, ¿qué demonios estaba pasando ahí dentro? Este fenómeno, junto con miles de reportes de experiencias cercanas a la muerte, desafía lo que creíamos saber sobre el final de la vida. Nos obliga a revisar si la conciencia es simplemente un producto del cerebro o si hay algo más. Prepárense para cuestionar sus ideas más arraigadas sobre la mente y el cuerpo, porque en los próximos minutos van a entender por qué la línea entre la vida y la muerte podría ser mucho menos definida de lo que imaginábamos. Las experiencias cercanas a la muerte, o EKM, han sido reportadas desde la antigüedad y continúan siendo un enigma fascinante para la ciencia. Se estima que entre el 10% y el 20% de los supervivientes de paradas cardíacas en hospitales relatan estas experiencias. A menudo las describen como más reales que lo real, y pueden tener un efecto transformador en sus vidas, incluso controlando el impacto de la propia parada cardíaca. Esto crea una paradoja evidente. ¿Cómo es posible que un cerebro que está fallando o incluso declarado muerto sea capaz de generar una experiencia tan vívida y compleja? Tradicionalmente, la ciencia ha postulado que el cerebro es el generador de la conciencia. Pero estos relatos desafían esa visión simplista. Por ejemplo, una persona puede recordar detalles específicos de su reanimación mientras estaba clínicamente muerta. También hay casos donde pacientes reportan haber flotado fuera de su cuerpo y observado la escena desde arriba, describiendo con precisión lo que hacían los médicos y enfermeras. Esto genera una pregunta fundamental. Si el cerebro se está apagando, ¿de dónde viene esa capacidad de percepción y recuerdo? Es precisamente este punto de controversia el que ha impulsado a muchos científicos a investigar más a fondo. Un estudio publicado en los Proceedings of the National Academy of Science, liderado por la doctora Imoborgigin y su equipo de Michigan Medicine, proporciona una de las pruebas más intrigantes hasta la fecha. Hace casi una década, se realizaron estudios en animales que ya sugerían una ráfaga de actividad cerebral durante el proceso de muerte. Ahora, con pacientes humanos, las observaciones han sido aún más reveladoras. Al retirar el soporte vital, 2 de los pacientes en el estudio mostraron no solo un aumento en la frecuencia cardíaca, sino también una oleada de actividad de ondas gamma. Las ondas gamma son la actividad cerebral más rápida que conocemos y están fuertemente asociadas con estados de conciencia intensa, como la percepción, la cognición y la memoria. Por ejemplo, cuando estamos concentrados resolviendo un problema complejo o experimentando un momento de insight, nuestras ondas gamma suelen estar muy activas. Es como si el cerebro, en sus últimos instantes, encendiera todas las luces al máximo, justo cuando uno esperaría que se apagaran. Esto sugiere que, incluso en el umbral de la muerte, podría existir un pico de lucidez. Este descubrimiento es crucial porque conecta directamente una experiencia subjetiva, la conciencia, con un marcador neurofisiológico observable. Si las ondas gamma indican conciencia, entonces la idea de un apagón inmediato se complica. Pero eso no es lo mejor. Lo más interesante aún está por venir, cuando profundicemos en un caso que realmente desafía la lógica. Permítanme contarles el caso de la paciente 1, un ejemplo que se ha convertido en uno de los sujetos científicos más intrigantes de la historia reciente. Ella tenía 24 años y estaba embarazada de su tercer hijo. Fue diagnosticada con un trastorno cardíaco irregular, y durante sus embarazos previos había sufrido convulsiones y desmayos. Desafortunadamente, tras un incidente grave, permaneció inconsciente por más de 10 minutos antes de llegar al hospital. Tras ser trasladada al departamento de emergencias de la Universidad de Michigan, donde no podía ser tratada,
se tomó la difícil decisión de retirarle el soporte vital. Fue precisamente en ese momento, después de que su oxígeno fue apagado y las enfermeras retiraron el tubo de respiración de su garganta, cuando los monitores registraron algo extraordinario. Su cerebro, que según toda lógica debería estar cayendo en el silencio absoluto, mostró una actividad que los científicos describieron como algo que no tiene sentido. La oleada de ondas gamma no fue un simple chispazo, fue una actividad organizada, parecida a la que se observa en un cerebro consciente y plenamente funcional. Este caso específico destaca la dificultad de trazar una línea definitiva entre la vida y la muerte cerebral en términos de experiencia consciente. No era un mero ruido eléctrico, sino un patrón que desafía las concepciones anteriores de una interrupción abrupta de la actividad mental al final de la vida. Es como si la orquesta cerebral, en lugar de terminar con un acorde final, decidiera improvisar una compleja sinfonía. La paciente 1 nos fuerza a reconsiderar el momento exacto en que la conciencia se desvanece por completo. La perspectiva materialista dominante en la neurociencia sostiene que la conciencia es un mero producto del cerebro, es decir, que la mente surge exclusivamente de la actividad neuronal. Sin embargo, figuras como Alex Gómez Marín, físico teórico y neurocientífico, desafían activamente este marco ponderado. Gómez Marín argumenta que las experiencias cercanas a la muerte plantean preguntas profundas que el modelo materialista lucha por responder. ¿Cómo explicar la coherencia, la vividez y la capacidad transformadora de estas experiencias si el cerebro está en un estado de colapso? Por ejemplo, si la conciencia fuera solo química cerebral, deberíamos esperar una disolución desorganizada de la experiencia, no relatos de coherencia y lucidez extrema. Los defensores de esta postura no necesariamente invocan lo sobrenatural, sino que abogan por una visión más amplia de la conciencia, que podría no estar confinada únicamente a las estructuras cerebrales que actualmente entendemos. Ellos sugieren que quizás la relación entre el cerebro y la conciencia sea más parecida a la de una antena de radio y la señal. La antena no produce la señal, sino que la recibe. El cerebro podría ser un receptor o un traductor de la conciencia, más que su único generador. Esta idea, por supuesto, es altamente especulativa y genera mucho debate, pero nos invita a considerar que quizás el rompecabezas de la conciencia tenga piezas que van más allá del cráneo. Pero la complejidad de estas experiencias va aún más allá de la mera actividad neuronal, adentrándose en un terreno que desafía nuestra percepción de la realidad misma. Lo que hace que las experiencias cercanas a la muerte sean tan impactantes y a la vez tan difíciles de explicar es su fenomenología. No estamos hablando de simples alucinaciones o destellos desorganizados. Los relatos de S&M describen eventos con una vividez y un realismo tan intensos que, como mencionamos, son a menudo calificados como más reales que lo real por quienes las viven. Piensen en un sueño extremadamente lúcido, pero multiplicado por 100 en intensidad y coherencia. Estas experiencias no solo incluyen la famosa sensación de flotar o ver una luz al final de un túnel. También abarcan encuentros con seres queridos fallecidos, revisiones de vida donde se experimentan momentos pasados con una claridad sorprendente y sentimientos abrumadores de paz y unidad. Un ejemplo común es el de personas que describen haber sentido una presencia amorosa o una sensación de conocimiento universal, tanto corto y mental. Se nos ponía solamente de ayuda universal. Otro es el de aquellos que, al regresar a la vida, reportan haber perdido el miedo a la muerte y haber adoptado una perspectiva completamente nueva sobre el propósito de la existencia.
Esto va más allá de la mera actividad neuronal o de la falta de oxígeno en el cerebro. Sugiere una cualidad experiencial profunda que la ciencia aún está luchando por comprender. Para muchos, estas experiencias se convierten en un paradigma contraejemplo para la visión puramente cerebral de la conciencia. Un desafío directo a la idea de que todo se apaga con el último latido del corazón. La ciencia necesita explorar cómo algo tan profundo puede emerger en el borde de la aniquilación. Los hallazgos sobre la actividad cerebral en el lecho de muerte tienen implicaciones significativas, no solo para la filosofía, sino también para la práctica clínica y científica. ¿Qué significa todo esto para los anestesiólogos, por ejemplo, quienes diariamente manipulan la conciencia? ¿O cómo afecta nuestra definición legal y médica de la muerte cerebral? Si el cerebro moribundo tiene la capacidad de conciencia, incluso por un instante breve, esto podría cambiar fundamentalmente la forma en que abordamos la desconexión del soporte vital. Imaginen la complejidad de decidir cuándo es el momento de desconectar a alguien, si hay una posibilidad real de que aún esté experimentando algo. Este es un terreno ético y moral muy delicado. Actualmente, la definición de muerte cerebral se basa en la ausencia irreversible de toda función cerebral. Sin embargo, estas oleadas de actividad gamma, aunque momentáneas, sugieren que la ausencia total podría no ser tan total como pensábamos en esos instantes finales. Esto no implica que la persona esté viva en el sentido tradicional, pero sí que podría haber una fase transitoria de conciencia o de actividad compleja que desconocíamos. Por ejemplo, en algunos protocolos clínicos, se podría considerar la administración de sedantes en las últimas etapas para asegurar una transición más pacífica, si se confirma la presencia de esta actividad consciente. La ciencia está desdibujando la línea, y con ello, nos obliga a repensar nuestra compasión y nuestros protocolos ante el final de la vida. Todo esto nos lleva a la pregunta final. Si la conciencia puede persistir de estas formas inesperadas, ¿podríamos algún día ir más allá y realmente extenderla? Los estudios sobre el cerebro moribundo, aunque muy diferentes, alimentan la pregunta fundamental sobre la naturaleza y persistencia de la conciencia, llevándonos a especulaciones sobre su posible extensión. Aquí es donde entra el concepto de mind uploading, o carga mental. Es un proceso hipotético donde un escaneo cerebral increíblemente detallado se utilizaría para emular completamente el estado mental de una persona en una computadora digital. La idea es que la máquina ejecutaría una simulación del procesamiento de información del cerebro, de tal manera que respondería esencialmente igual que el cerebro original, y tendría una mente consciente y sintiente. Igual que el cerebro original y tendría una mente consciente y sintiente. Imaginen un futuro donde su yo digital podría vivir en la nube, interactuando con otros y percibiendo el mundo. Esto ilustra el deseo humano de extender la conciencia más allá de los límites biológicos. Algunos futuristas creen que esta podría ser la clave para la inmortalidad, mientras que otros lo ven como una quimera pseudocientífica. Por ejemplo, si se lograra, ¿sería una copia de su conciencia o una continuación directa de ella? ¿Y qué pasa con la sensación de ser? ¿Un programa de computadora, por muy avanzado que sea, realmente experimentaría el mundo como lo hacemos nosotros? Estas son preguntas que van más allá de la tecnología actual, pero muestran cómo la curiosidad sobre la conciencia en sus límites nos impulsa a imaginar posibilidades extremas. Desde el último destello en un cerebro moribundo hasta un yo digital, la búsqueda de comprender y preservar la conciencia es una de las mayores aventuras de la humanidad. Desde las enigmáticas experiencias cercanas a la muerte hasta las sorprendentes oleadas de actividad gamma en cerebros al borde de la extinción, hemos explorado cómo la ciencia está desdibujando la línea que separa la vida de la muerte.
La conciencia, lejos de ser un interruptor de encendido y apagado, parece tener matices y fenómenos que apenas empezamos a comprender. Estos descubrimientos no solo nos obligan a reevaluar nuestras definiciones de vida y muerte, sino que también plantean preguntas profundas sobre la naturaleza misma de lo que significa estar consciente. No tenemos todas las respuestas, y quizás nunca las tengamos por completo, pero la búsqueda, la curiosidad y la humildad ante la complejidad de la mente humana son, sin duda, el verdadero motor de la ciencia. Sigan cuestionando, sigan explorando, y no dejen de asombrarse por los misterios que nos rodean.